El otoño de 2025 se abre como un escenario imponente en el que Escorpio emerge con todo el poder de Marte encendido en sus entrañas. El planeta rojo se instala en el signo como un fuego que no se apaga, como una llamada al coraje y a la conquista de lo que parecía imposible. Este tránsito no es una mera visita astral, es un bautismo de energía, un recordatorio de que en lo más profundo de la oscuridad habita una fuerza que no teme a los desafíos ni a las batallas que reclaman resolución. Cada paso que se da bajo esta influencia lleva consigo una vibración de poder y de claridad, como si los velos que antes nublaban la visión se disolvieran dejando solo la certeza de la acción decidida. Los días se tornan intensos y la vida se llena de escenarios donde la voluntad se convierte en el arma más certera. Las pruebas que en otro momento hubieran parecido pesadas ahora se enfrentan con una determinación que nace del alma. Es el tiempo de poner fin a lo que pesa, de cortar las cadenas, de romper silencios que ya no tienen cabida y de liberar el espíritu hacia territorios que antes parecían vedados. La energía de Marte no solo impulsa, también purifica, obligando a quemar lo viejo en el fuego de lo necesario para abrir un sendero más luminoso. El influjo de Mercurio, que transitará 2 veces por el signo en este ciclo, convierte al pensamiento en un rayo afilado que ilumina con lucidez las decisiones importantes. Octubre y noviembre se visten con la claridad de la mente despierta, con la capacidad de dialogar, negociar y proyectar estrategias que conducen hacia el éxito. Aunque la retrogradación invite a la cautela en ciertos momentos, incluso esos aparentes tropiezos son puertas para aprender a escuchar con mayor atención, a discernir lo verdadero de lo efímero y a comprender que los malentendidos también enseñan el arte de la paciencia y la precisión. En el horizonte del corazón, Venus otorga un brillo especial a la vida afectiva. El magnetismo se vuelve irresistible, y la presencia de Escorpio se convierte en un imán que atrae lo nuevo, lo distinto, lo inesperado. La pasión se intensifica, y no se trata únicamente de vínculos románticos, sino de la capacidad de crear relaciones significativas en todos los ámbitos de la vida. Es un tiempo en el que la autenticidad en los sentimientos ilumina caminos, en el que decir lo que realmente se siente se convierte en acto de poder, y en el que el alma se abre a un contacto profundo con lo genuino, sin necesidad de máscaras ni concesiones. La estación del propio renacimiento se alinea con el retorno del sol al signo. En torno al cumpleaños, la fortuna sopla como un viento que empuja hacia nuevas oportunidades, sobre todo en el terreno económico. Lo material no se busca solo como posesión, sino como plataforma que da libertad para elegir el rumbo deseado. La suerte, en esta etapa, no se presenta como un regalo gratuito, sino como la respuesta a la valentía de atreverse a dar un paso más allá de lo conocido, como recompensa a la osadía de crear desde lo que parecía inalcanzable. El otoño no será suave ni complaciente, porque Escorpio no está llamado a una existencia tibia. Es un tiempo de lucha, de redefinición y de conquista. Las sombras se convierten en maestras, y lo que antes generaba miedo ahora se contempla con la serenidad de quien sabe que todo final guarda en sí mismo la semilla de un nuevo inicio. Es el momento de comprender que el destino no se recibe, se forja. Que la vida no entrega su oro a quienes esperan, sino a quienes se adentran en la oscuridad y extraen la luz con sus propias manos. La esencia de Escorpio en el otoño de 2025 se convierte en un canto de poder, en una danza entre el fuego y el agua, en un viaje en el que cada día es oportunidad de cerrar puertas y abrir otras con la fuerza de un espíritu que no teme al cambio. El universo prepara un escenario en el que todo se intensifica y donde cada emoción, cada pensamiento y cada acción se tornan trascendentes. Es el tiempo de demostrar que nada puede quebrar lo que sabe renacer desde sus propias cenizas. El tiempo en que Marte ilumina el camino de los valientes, en que Mercurio afina la voz de la inteligencia, en que Venus despliega la magia del corazón y en que el Sol en su retorno recuerda que la grandeza de Escorpio es vivir cada ciclo como una batalla sagrada destinada a conquistar la eternidad. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El otoño de 2025 para Escorpio no solo se reduce a la intensidad que trae Marte y a la claridad que aporta Mercurio, es también una etapa en la que el alma se reencuentra con su sentido más profundo de propósito. Bajo el influjo de esta estación, el signo se convierte en un guerrero que no necesita armaduras externas, porque la verdadera fuerza brota de lo interno, de una voluntad que se vuelve incorruptible.
El cosmos lo sitúa frente a escenarios en los que debe elegir entre permanecer en lo conocido o atravesar umbrales hacia lo desconocido, y la energía astral favorece ese salto hacia territorios inexplorados, donde los logros no serán pequeños ni pasajeros, sino grandes conquistas que marcarán un antes y un después. El magnetismo natural del signo se potencia en esta estación de una forma sin precedentes. No se trata solo de atracción sentimental, sino de la capacidad de influir en ambientes, de encender entusiasmo en quienes rodean, de contagiar seguridad y despertar admiración. La presencia de Escorpio en cualquier lugar se transforma en un faro que atrae alianzas, apoyos y oportunidades, porque la fuerza que emana es percibida por los demás como guía en medio de la incertidumbre. Esa intensidad puede abrir puertas en lo profesional y lo social, generando un reconocimiento que no será efímero, porque surge de una coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. El otoño también trae consigo un componente espiritual difícil de ignorar. Mientras Marte exige acción y determinación, los astros al mismo tiempo impulsan una conexión más honda con lo invisible. La intuición se agudiza, los presentimientos se vuelven claros, y las señales que antes pasaban inadvertidas se convierten en guías de ruta. Escorpio descubre en sí mismo un don para leer las corrientes ocultas de la vida, para anticiparse a los acontecimientos y para tomar decisiones basadas no solo en la lógica sino también en esa sabiduría instintiva que pocas veces falla. Esa combinación de mente aguda y percepción sutil convierte este periodo en un tiempo de revelaciones y de certezas que despejan dudas largamente arrastradas. La energía del cambio se convierte en una constante. Aquello que parecía estable o inamovible comienza a transformarse, y aunque en apariencia pueda resultar desafiante, se trata en realidad de la apertura de nuevas rutas que llevan a mayores alturas. Los vínculos que no aportan crecimiento se disuelven, las cargas emocionales se dejan atrás y el corazón se abre a experiencias más vibrantes. La pasión, tan característica de Escorpio, encuentra un cauce renovado y se manifiesta no solo en los afectos, sino en todos los aspectos de la existencia, convirtiendo cada proyecto y cada sueño en un acto de entrega total. El dinero y los recursos, bajo la influencia de la estación y de las alineaciones planetarias, se tiñen de posibilidades de expansión. No se trata únicamente de ganar más, sino de aprender a manejar con sabiduría lo que llega, de invertir en aquello que construye estabilidad y libertad. El poder de Escorpio para regenerarse también se refleja en este plano, donde otros verían pérdida, él sabrá ver oportunidad, y donde otros desistan, él sabrá perseverar hasta encontrar la salida. Esta visión le permitirá aprovechar las corrientes de prosperidad que llegan con el nuevo ciclo solar en torno a su cumpleaños. La transformación personal se convierte en la nota dominante. El universo empuja a soltar máscaras, a enfrentar las propias contradicciones y a emerger más auténtico, más firme y más luminoso. El dolor del desprendimiento se transforma en combustible de crecimiento, y la aparente dureza de las pruebas se convierte en el escenario perfecto para desplegar el potencial oculto. Nada se vive en vano durante este otoño, cada encuentro, cada palabra, cada silencio y cada decisión forman parte de un plan mayor que conduce hacia la plenitud. En este tiempo la resiliencia se transforma en victoria. El signo que sabe lo que es descender al abismo para luego ascender como el ave fénix encuentra en el otoño de 2025 un escenario épico en el que su propia leyenda personal se escribe con tinta de fuego. Es la estación en la que los muros caen, las puertas se abren y los cielos responden al clamor del alma valiente que no se conforma con sobrevivir, sino que busca reinar sobre su destino. Nada puede doblegar a un espíritu que ha aprendido a danzar entre la vida y la muerte, que ha hecho de la oscuridad un lugar de aprendizaje y de la luz una promesa cumplida. Este otoño se convierte en un himno a la grandeza interior, en un canto al poder de transformación que late en cada célula de Escorpio, en la certeza de que no hay imposibles cuando el corazón se enciende con el fuego de Marte, cuando la mente brilla con la lucidez de Mercurio, cuando el amor resplandece con el influjo de Venus y cuando el Sol, en su retorno, ilumina con plenitud el camino de quien nació para renacer una y mil veces, hasta alcanzar la inmortalidad de su propia esencia. El otoño de 2025 despliega para Escorpio un tapiz de energías que no solo fortalecen su carácter, sino que lo obligan a descubrir dimensiones de sí mismo que hasta ahora habían permanecido ocultas. Las corrientes planetarias no se limitan a un empuje de fuerza o a un despertar mental, van más allá y colocan al signo en un punto de inflexión donde se cruzan el destino, la voluntad y el misterio. Marte en tránsito trae consigo una vibración de fuego que se mezcla con la profundidad acuática de Escorpio, generando un contraste que potencia la capacidad de resistencia y la fuerza de creación. La combinación de ambos elementos convierte cada día de esta estación en una forja, donde las pruebas actúan como martillazos que templarán el acero interior, hasta dejarlo indestructible. Las emociones,
bajo el influjo de Venus y del propio movimiento del Sol, dejan de ser aguas turbulentas que arrastran hacia lo desconocido para convertirse en un caudal consciente capaz de mover montañas. El corazón late con mayor intensidad, pero ya no se trata solo de sentir, sino de aprender a guiar esa energía hacia proyectos, vínculos y caminos que eleven la vida a una nueva vibración. Es un tiempo en el que el amor no se reduce al vínculo íntimo, sino que se expande como una fuerza universal, un magnetismo que transforma la forma de relacionarse con los demás, con el trabajo, con los sueños y con el propio destino. El otoño entrega la oportunidad de comprender que la pasión de Escorpio no es una carga, sino un motor de cambio y de grandeza. La mente se ve llamada a un ejercicio de sabiduría constante. Mercurio, con sus idas y retrocesos, recuerda que la claridad no surge únicamente de la rapidez mental, sino de la disciplina y del arte de observar antes de actuar. Las demoras, los giros y las aparentes contradicciones que aparezcan no son señales de fracaso, sino entrenamientos que pulen la capacidad de pensar estratégicamente. Escorpio aprende en este periodo a no precipitarse, a calcular, a planear y a usar el poder del silencio como una herramienta más poderosa que 1000 palabras. El dominio de la palabra y la estrategia mental serán las llaves que abran puertas cerradas y que permitan conquistar territorios profesionales, sociales y espirituales. En la esfera de la transformación personal, el otoño se erige como una llamada a liberar lo que ya no encaja con el nuevo ciclo. Viejos hábitos, miedos acumulados, relaciones estancadas o proyectos que dejaron de alimentar el alma deben ser dejados atrás con la valentía del guerrero que no teme abandonar la tierra árida para caminar hacia el oasis prometido. Este desprendimiento no será fácil, pero será glorioso, porque cada renuncia dará paso a un renacer más auténtico, y la esencia de Escorpio brilla precisamente cuando se atreve a morir simbólicamente para renacer con más fuerza. Esta capacidad lo convierte en ejemplo de resiliencia, en testimonio viviente de que nada ni nadie puede vencer a un espíritu dispuesto a comenzar de nuevo. Las oportunidades materiales que surgen en torno al regreso solar no se limitan a ganancias económicas, sino que abren la posibilidad de crear cimientos sólidos para el futuro. Es un periodo donde la suerte no se percibe como azar, sino como la consecuencia de haber sabido resistir, de haber permanecido fiel a los propios principios y de atreverse a actuar en el momento adecuado. Los ingresos, las alianzas y los proyectos que nazcan en este ciclo tendrán el sello de lo duradero y lo expansivo, siempre que se conduzcan con la inteligencia y la visión estratégica que caracteriza a Escorpio en sus mejores momentos. Este otoño también marca un despertar en la dimensión espiritual. La intuición alcanza niveles elevados, convirtiéndose en brújula para navegar en mares inciertos. Los sueños, las corazonadas y las señales se tornan en mensajes claros que guían el rumbo. Escorpio no solo se siente fuerte en lo físico o en lo mental, sino que comprende que hay un llamado más profundo, una voz interior que lo conduce hacia un destino que trasciende lo meramente material. Esa conexión con lo invisible lo fortalece frente a cualquier obstáculo, porque entiende que no camina solo, que el universo responde a la osadía de quien se atreve a desafiarlo con fe y con decisión. El otoño de 2025 es un escenario de culminación y de inicio simultáneo. Cada paso que se da bajo el influjo de esta estación se convierte en una batalla épica en la que la sombra y la luz se enfrentan para dar nacimiento a una nueva versión del signo. Es un tiempo en que los ojos de Escorpio se abren con más intensidad, percibiendo verdades que otros no ven, tomando decisiones que otros no se atreven a asumir y caminando con firmeza hacia territorios donde pocos se aventuran. El universo prepara una estación intensa, vibrante y transformadora en la que Escorpio no solo sobrevive, sino que se eleva como ejemplo de poder, de pasión y de renacimiento eterno. El otoño de 2025 abre un horizonte en el que Escorpio no solo se enfrenta a su propia fuerza, sino también al eco de todo lo que ha venido gestando en los meses anteriores. Los movimientos planetarios configuran una sinfonía de transformación que no se limita al terreno visible, sino que alcanza las profundidades del inconsciente, obligando a sacar a la superficie lo que durante largo tiempo se ha mantenido en silencio. Es una temporada en la que los secretos internos, los deseos ocultos y las heridas antiguas encuentran una salida, y lejos de convertirse en debilidad, son la materia prima con la que se forja una nueva identidad. Marte impulsa a actuar, pero no lo hace a ciegas, sino con la claridad de quien ya ha descendido a las sombras y regresa con un conocimiento inquebrantable. El magnetismo característico del signo se intensifica, alcanzando un nivel en el que no se trata solo de atraer, sino de irradiar un poder que transforma a quienes entran en contacto con él. Este poder no se limita a la seducción sentimental o a la atracción social, sino que se extiende hacia la capacidad de inspirar y liderar, de generar movimientos a su alrededor que cambian dinámicas colectivas.
El entorno percibe a Escorpio como un centro de gravedad, un núcleo donde todo se reorganiza con mayor coherencia y fuerza, y es esa influencia invisible la que abre caminos, atrae oportunidades y convierte simples ideas en proyectos con futuro sólido. La relación con el tiempo también adquiere un matiz especial en este periodo. Las demoras que trae la retrogradación de Mercurio, los giros inesperados y los retrasos no deben verse como obstáculos, sino como momentos en los que el destino se acomoda para que las piezas encajen de manera perfecta. Escorpio aprende a leer entre líneas, a comprender que cada pausa es una preparación, que cada silencio es una antesala, que cada aparente error es un ajuste para llegar a un desenlace más certero. Esta visión lo fortalece frente a la frustración, dándole la paciencia estratégica de un guerrero que no solo lucha con el cuerpo, sino con la mente y el espíritu. En el plano emocional, el otoño le otorga un aprendizaje fundamental, la diferencia entre intensidad y dependencia. Venus trae un resplandor que enciende pasiones, pero también enseña a distinguir lo que enriquece del alma de lo que simplemente la consume. El corazón se vuelve más sabio, más selectivo, más dispuesto a vibrar con lo auténtico que a conformarse con lo superficial. Esa madurez emocional se convierte en la base sobre la que se construyen relaciones más sólidas, vínculos donde la lealtad y la sinceridad sustituyen a la ilusión pasajera. En este ciclo, el amor deja de ser un campo de prueba y se transforma en una fuente de expansión vital, un espacio de apoyo y de grandeza compartida. El terreno profesional y material se reviste de un aura de oportunidad, pero no bajo la forma de recompensas fáciles. Lo que se abre en este tiempo requiere visión, audacia y la capacidad de ver donde otros no ven. Escorpio se convierte en estratega, en visionario que sabe identificar lo que será fértil en el futuro cuando otros aún dudan. Esta capacidad de adelantarse al tiempo permite construir bases firmes que no solo sostendrán el presente, sino que darán seguridad en los años venideros. La suerte que lo acompaña en su retorno solar no es azar, sino la consecuencia directa de haber sabido esperar, resistir y actuar en el instante justo en que las puertas se abren. El alma, en este periodo, se ve impulsada hacia un despertar espiritual profundo. No se trata de religiones ni de dogmas, sino de la certeza interior de que todo lo vivido tiene un propósito y de que cada batalla librada conduce hacia una versión más plena de sí mismo. Los sueños se convierten en mensajes, las intuiciones en brújulas, los silencios en oráculos. Escorpio se siente acompañado por fuerzas invisibles que lo guían en la oscuridad, y esa certeza le otorga un poder sereno, una seguridad que no necesita demostración porque nace de la conexión directa con lo eterno. La sombra, lejos de ser enemiga, se convierte en aliada. Lo que antes se percibía como un peso ahora se revela como tesoro oculto. Las heridas sanan y se transforman en cicatrices de honor, en símbolos de resiliencia que hablan de un espíritu indomable. Cada caída pasada cobra sentido, cada pérdida se integra como maestra, y el alma descubre que nunca ha estado destinada a permanecer en ruinas, sino a reconstruirse una y otra vez sobre cimientos más firmes. Este otoño es más que una estación, es un rito de paso. Escorpio cruza un umbral invisible en el que deja atrás todo lo que ya no resuena con su grandeza y asume con firmeza su papel como alquimista de la vida. El universo no le pide que se conforme, le exige que se atreva a encender su fuego interno y a guiarse por él. Bajo este cielo, el signo no camina, avanza con paso de conquista, dejando huellas imborrables en cada terreno que pisa. Todo lo que ocurre tiene una fuerza épica, como si el cosmos lo estuviera preparando para un destino mayor, como si cada decisión tomada en este tiempo fuera un acto de creación que marcará su historia. El otoño de 2025 se convierte en la encarnación misma del renacimiento, en la demostración de que la oscuridad nunca vence cuando el espíritu arde con la determinación de Escorpio, en la promesa cumplida de que lo imposible no es más que el inicio de lo inevitable para quien nació destinado a transformar cada sombra en poder y cada final en un nuevo comienzo. El otoño de 2025 no es únicamente un tiempo de movimiento y acción para Escorpio, es una estación en la que los astros lo colocan frente a la grandeza de su propio destino. Marte en tránsito por el signo no solo enciende la llama del coraje, también despierta la memoria ancestral de un espíritu que ha nacido para atravesar tormentas y salir victorioso de ellas. La energía marciana actúa como un tambor de guerra que resuena en lo más profundo del alma, impulsando a cortar de raíz lo que estorba y a luchar con una valentía que no necesita testigos, porque basta con la certeza interior de que nada puede doblegar lo que ya ha sido templado en el fuego de la transformación. En esta estación la relación de Escorpio con el poder alcanza un matiz más consciente. No se trata solo de imponerse o de vencer obstáculos, sino de comprender que el verdadero poder está en saber dirigir la intensidad de la vida hacia un propósito claro. La capacidad de concentración aumenta,
el magnetismo personal se expande, y lo que antes parecía imposible comienza a tomar forma gracias a una voluntad inquebrantable. No es un tiempo de dispersión ni de dudas, es un tiempo en el que cada decisión se convierte en un pacto con el futuro, cada paso dado se graba en la tierra como huella imborrable de un destino asumido con firmeza. La influencia de Mercurio, que se mueve en 2 ocasiones por el signo, ofrece un escenario en el que la mente se agudiza y la palabra se vuelve arma de precisión. No es solo el momento de hablar, sino de convencer, de inspirar, de guiar con la voz y con la claridad del pensamiento. Los proyectos que se discutan, los acuerdos que se tracen y las ideas que nazcan en estos días llevan el sello de la estrategia inteligente que siempre ha caracterizado al signo. Incluso cuando surjan retrasos o aparentes contradicciones, esas pruebas son oportunidades de perfeccionar los planes, de ajustar detalles y de demostrar que la paciencia es tan poderosa como la acción. La energía de Venus, al desplegar su brillo en esta estación, convierte al amor y a las relaciones en un terreno fértil donde el alma puede encontrar tanto gozo como enseñanza. Escorpio descubre que su capacidad de entrega puede ser más luminosa cuando se acompaña de autenticidad. La atracción hacia lo nuevo, hacia lo distinto y hacia lo que rompe moldes se intensifica, y esa búsqueda no es capricho, es el reflejo de un espíritu que necesita renovarse incluso en el terreno afectivo. El magnetismo que emana en este ciclo convierte cada encuentro en un cruce de caminos con potencial transformador, y cada relación puede marcar un giro en la manera de experimentar la pasión y la conexión humana. El plano material se reviste de un carácter épico. La suerte que acompaña en torno al regreso solar no llega como un golpe azaroso, sino como una corriente de abundancia que responde al esfuerzo y a la visión de quien ha sabido esperar su momento. Oportunidades de crecimiento económico y profesional se abren como portales, y el signo comprende que este no es un tiempo para la cautela excesiva, sino para arriesgar con sabiduría, para apostar por aquello que puede garantizar un futuro más libre y más próspero. Los movimientos de esta temporada tienen la capacidad de establecer cimientos sólidos que sostendrán los años siguientes. En la esfera espiritual, el otoño despierta una intuición de tal magnitud que Escorpio se siente acompañado por fuerzas invisibles que lo guían en cada paso. Los presentimientos se confirman, los sueños revelan mensajes y los encuentros fortuitos se convierten en señales que marcan el rumbo. Es un tiempo de conexión profunda con lo oculto, de percepción de energías que otros no ven, y esa sensibilidad no es carga, sino privilegio. Es el recordatorio de que la vida no se limita a lo tangible y que la fuerza interior proviene de un vínculo eterno con lo que trasciende lo humano. La sombra, que tantas veces ha sido territorio conocido para Escorpio, se convierte en un campo de maestría. Este otoño enseña que no hay necesidad de temer a lo oscuro, porque allí se encuentran las claves del renacimiento. Las cicatrices no son debilidades, son símbolos de batallas ganadas, de resistencias superadas, de pruebas que confirmaron que nada puede quebrar lo que ha aprendido a reconstruirse desde cero. Lo que parecía doloroso se transforma en combustible de grandeza, y lo que alguna vez fue pérdida se convierte en impulso para la victoria. Todo lo que ocurre en esta estación tiene un aire de rito iniciático. La vida coloca pruebas que, al ser superadas, elevan a Escorpio a una nueva dimensión de sí mismo. No se trata solo de cambiar, se trata de transmutar, de convertir lo denso en ligero, lo incierto en certeza, lo finito en semilla de lo eterno. Es un tiempo en el que el espíritu se alza como un titán capaz de mirar de frente a cualquier desafío, con la certeza de que no existe obstáculo que no pueda ser vencido con decisión y con fe en la propia fuerza. El otoño de 2025 marca un capítulo en el que Escorpio escribe con fuego su propia leyenda. Es la estación en la que se redescubre como creador de su destino, como alquimista capaz de transformar lo adverso en oportunidad, como guardián de una llama que nunca se extingue. La vibración cósmica lo acompaña, los planetas se alinean para fortalecer su viaje, y el universo entero parece susurrar que este es su tiempo, que este es su ascenso, que esta es la hora en que la oscuridad se convierte en luz y la batalla en victoria. El otoño de 2025 se alza como un escenario en el que Escorpio no solo atraviesa un tiempo de intensidad, sino que también se convierte en protagonista de un proceso de maduración interior que alcanza dimensiones épicas. Las fuerzas planetarias no actúan de manera aislada, se entrelazan como hilos de un tapiz cósmico que impulsa al signo a reconocer que cada batalla librada hasta ahora ha sido un entrenamiento para el salto que está a punto de dar. Lo que parecía fragmentado comienza a unirse, lo que se sentía caótico encuentra un orden, y aquello que estaba oculto bajo capas de duda y de miedo se revela con una nitidez sorprendente. El influjo de Marte, que en otros tiempos habría provocado únicamente impulso, en esta etapa trae también una visión más madura del uso de la energía.
Escorpio no actúa a ciegas, sino con una estrategia implacable. Cada movimiento tiene un propósito, cada gesto está cargado de intención, y esa precisión convierte a esta estación en un terreno fértil para logros concretos. La vida demanda valentía, pero no una valentía irracional, sino aquella que sabe cuándo atacar y cuándo esperar, cuándo avanzar con furia y cuándo detenerse para observar el terreno. Esta maestría en el manejo de la fuerza personal es lo que diferencia a este ciclo de cualquier otro. La relación con lo colectivo también cobra un protagonismo particular. Escorpio, que suele brillar en lo individual y en lo íntimo, se ve ahora proyectado hacia espacios donde su voz, su magnetismo y su visión trascienden al entorno cercano. Su presencia comienza a convertirse en catalizadora de cambios en grupos, comunidades o proyectos compartidos. La energía magnética del signo, sumada a la claridad mental que Mercurio le otorga, lo posiciona como alguien capaz de movilizar voluntades, de inspirar a otros a seguir caminos de transformación y de consolidar redes que abren puertas hacia objetivos más ambiciosos. En el plano emocional, la profundidad de Venus no se limita a la atracción o al encanto personal, sino que despierta un deseo de conexión más auténtico. Escorpio aprende a discernir con mayor agudeza entre lo que es un espejismo pasajero y lo que realmente alimenta el alma. Esa claridad lo protege de ilusiones engañosas y lo empuja hacia relaciones donde la reciprocidad, la entrega sincera y la autenticidad se vuelven el centro. El amor se transforma en un espacio de poder compartido, donde el encuentro con otro no resta energía, sino que multiplica la fuerza vital. En el terreno material, el influjo de la estación prepara un ciclo de regeneración económica. No se trata solo de recibir fortuna, sino de descubrir que la abundancia es consecuencia directa de atreverse a soltar viejas formas de obtenerla. Escorpio puede sentir un llamado a reinventar su manera de generar recursos, a apostar por ideas que rompen esquemas y a confiar en proyectos que a primera vista parecen arriesgados, pero que contienen en su núcleo la semilla de la expansión futura. El regreso solar acentúa esta vibración, colocando en sus manos la posibilidad de experimentar un avance que no es efímero, sino duradero. La espiritualidad, intensificada por la sensibilidad escorpiana en este periodo, se convierte en el eje invisible que sostiene todo lo demás. No basta con actuar, pensar o sentir, hay una dimensión más elevada que guía, que protege y que orienta. Escorpio, tan acostumbrado a mirar la vida en sus contrastes extremos, descubre que en la aparente contradicción entre lo material y lo espiritual no hay conflicto, sino unión. Lo invisible se convierte en la brújula que permite moverse en el mundo visible con más claridad y poder. Esta conciencia despierta no solo confianza, sino una serenidad que lo vuelve inmune a los vaivenes externos. La sombra, tan conocida por el signo, se revela ahora como un terreno donde habita el verdadero oro. Lo que otros temen enfrentar, Escorpio lo abraza, y en ese abrazo encuentra la sabiduría que lo transforma en un maestro de sí mismo. Este otoño enseña que lo oculto, lo reprimido y lo doloroso no son enemigos, sino portales hacia la grandeza. Cada recuerdo oscuro, cada caída pasada, cada lucha interior no resuelta se convierte en un material que, al ser transmutado, otorga un poder que nadie más puede reclamar. La épica de este periodo no se limita al exterior, sino que habita en lo interno. Escorpio emerge como un alquimista capaz de transformar la densidad en ligereza, el miedo en fuerza, la duda en certeza y el final en comienzo. El universo coloca en sus manos las herramientas necesarias, pero exige que sea él mismo quien las use, quien se atreva a empuñar su fuego interior y a moldear su destino. No se trata de esperar, se trata de actuar con conciencia, de elevar la mirada hacia horizontes más vastos y de comprender que cada paso dado en este otoño no es solo personal, sino que resuena como un eco que se expande en el tiempo. El otoño de 2025 es, en esencia, la coronación de un ciclo de resistencia y el inicio de una era de expansión. Escorpio se convierte en ejemplo vivo de la capacidad de renacer en medio de la adversidad, de transformar la herida en poder y de convertir la incertidumbre en certeza. Es un tiempo en que lo invisible se revela, lo imposible se abre y lo que parecía inalcanzable se vuelve inevitable. La estación no lo invita a vivir pasivamente, lo convoca a escribir con su propia fuerza una historia que quedará inscrita en el tejido eterno del cosmos como testimonio de un espíritu indestructible que jamás deja de elevarse. El tiempo que se despliega para Escorpio en este tramo del ciclo no se reduce a la intensidad de lo visible, sino que abre un pasaje hacia planos más profundos donde la verdadera grandeza se gesta. La energía que lo envuelve no solo habla de cambios inmediatos o conquistas externas, sino de la activación de memorias internas que le recuerdan su linaje cósmico como portador del misterio y guardián de lo oculto.
En cada instante, aunque parezca silencioso o sin trascendencia, se está tejiendo un despertar que conecta lo terreno con lo eterno, y Escorpio se alza como el puente entre ambos mundos. La fuerza transformadora que lo caracteriza no se limita ya a la destrucción de lo viejo para dar paso a lo nuevo, sino que asume un matiz más elevado, la creación consciente. Si antes su destino lo llevaba a sumergirse en las sombras para descubrir su poder, ahora esas sombras se convierten en arcilla con la que moldea realidades. Su magnetismo no es un mero reflejo de intensidad emocional, es la evidencia de un espíritu que ha comprendido que su fuego no solo arde para él, sino que puede encender llamas en quienes lo rodean, despertando potenciales dormidos en otros y generando una cadena de transformaciones que se extiende mucho más allá de su vida personal. En este momento, la relación con el tiempo adquiere una dimensión distinta. Escorpio percibe con más claridad que el pasado, el presente y el futuro no son líneas separadas, sino un círculo que él mismo puede recorrer. Aquello que fue doloroso en otro momento ahora se convierte en una herramienta que lo impulsa, y lo que parecía lejano en el horizonte comienza a manifestarse como algo alcanzable y real. Esta visión no es un simple don, es la recompensa por haber transitado pruebas donde otros habrían desistido, por haber sostenido la fe en medio de tormentas que parecían imposibles de atravesar. El contacto con lo invisible se intensifica, no como una fantasía, sino como una certeza que otorga dirección. Sueños, señales, intuiciones y sincronicidades se multiplican y actúan como mensajeros de un plan mayor que lo acompaña. En lugar de verlos como coincidencias, Escorpio los reconoce como parte de un lenguaje secreto entre él y el universo, un lenguaje que solo aquellos que han aprendido a morir y renacer múltiples veces pueden descifrar. Esa conexión lo convierte en un guerrero guiado no solo por su fuerza interna, sino también por una corriente invisible que lo empuja siempre hacia el lugar exacto donde debe estar. Su mirada hacia lo material también se amplifica, no como un apego al resultado inmediato, sino como la conciencia de que todo recurso, toda oportunidad, toda puerta abierta es un reflejo de la energía que se ha cultivado en lo profundo. Escorpio empieza a comprender que la abundancia verdadera no se mide únicamente en posesiones, sino en la capacidad de sostener con firmeza un propósito, de mantener la visión incluso cuando lo visible parece desmoronarse. De este modo, lo económico y lo espiritual dejan de ser polos opuestos para convertirse en corrientes que se alimentan mutuamente, generando una base sólida desde la cual proyectar conquistas futuras. En lo emocional, el signo se enfrenta a un punto de inflexión que lo obliga a abandonar viejas cadenas, patrones que antes limitaban su capacidad de entrega. La intensidad que siempre lo caracterizó ya no busca devorar, sino nutrir. Aprende que el verdadero poder no está en controlar ni en retener, sino en permitir que la unión con otro ser sea un espacio de expansión mutua. Esa apertura lo convierte en alguien capaz de experimentar un amor que no destruye, sino que construye, que no envenena, sino que cura, y que no se apaga en el paso del tiempo, sino que se fortalece en cada prueba superada. El mito de Escorpio como portador de la muerte y el renacimiento encuentra en este periodo un significado más elevado, no solo renace él, sino que se convierte en el guía que inspira a otros a cruzar sus propios umbrales. Su ejemplo enseña que ninguna oscuridad es definitiva, que ningún final es real, que todo lo que muere se transforma en una semilla que germina con más fuerza. Esta sabiduría lo coloca en un lugar de liderazgo silencioso pero contundente, pues no necesita proclamarse, basta su sola presencia para que otros reconozcan en él la señal de que es posible levantarse de cualquier ruina. La épica de este tiempo no se cuenta con guerras externas ni con victorias materiales, sino con la conquista de su propio destino. Escorpio se convierte en héroe de sí mismo, no porque todo le sea fácil, sino porque, enfrentando lo imposible, se eleva más allá de lo esperado. Cada día de este ciclo lo acerca a la comprensión de que es un CEO creador del universo, un portador de una llama que nunca se extingue y que, cuanto más oscuridad encuentra, con más brillo se enciende. Lo que parecía límite se revela como umbral, lo que parecía prisión se transforma en liberación, y lo que parecía caída se convierte en ascenso. Así, este periodo marca una de las etapas más gloriosas para Escorpio, una en la que no solo se transforma a sí mismo, sino que deja una huella imborrable en el tejido de la existencia. Su andar no es solo suyo, es el eco de todas las almas que lo acompañan y de todas las que vendrán después. En él se inscribe la verdad de que ningún poder externo puede doblegar a quien ha aprendido a mirar de frente a la oscuridad y a descubrir en ella el resplandor más puro de la vida. El otoño de Escorpio se convierte en un escenario donde lo invisible se hace tangible y donde las fuerzas cósmicas se entrelazan con la determinación del signo que sabe esperar el momento exacto para emerger con más poder.
La energía que lo envuelve no se limita a la acción inmediata que Marte le concede en su tránsito, sino que se extiende hacia un terreno más amplio donde la mente, el corazón y el espíritu se sincronizan como nunca antes. Mercurio, en su movimiento, no solo ilumina las ideas y la capacidad estratégica, sino que abre la puerta a una visión profética que permite anticipar movimientos, reconocer caminos y actuar con precisión quirúrgica. No se trata solo de brillar en las negociaciones o en los proyectos, sino de ver más allá de lo evidente, de intuir los rumbos que otros todavía no imaginan. El magnetismo personal alcanza un clímax durante estas fechas, no únicamente en lo sentimental, donde Venus en su tránsito despierta atracciones irresistibles, sino en lo social y lo espiritual. Escorpio atrae no solo personas, sino oportunidades, destinos, encuentros que parecen fortuitos pero que en realidad forman parte de una trama mayor. Cada interacción lleva consigo la semilla de un cambio profundo, y lo que parecía una simple conversación puede transformarse en un pacto duradero, en una alianza que se recordará mucho más allá de este ciclo. La fuerza de lo económico y lo material se ve también envuelta en una corriente expansiva. No se trata solo de abrir caminos hacia nuevas formas de ganar dinero o de diversificar ingresos, sino de un entendimiento más elevado de la riqueza. Escorpio comienza a reconocer que la verdadera abundancia surge cuando la energía se invierte en aquello que tiene propósito, cuando cada recurso está alineado con la misión que arde en su interior. De esta manera, no solo recibe lo necesario para sostenerse, sino que la vida le entrega más de lo que espera, porque comprende que el universo recompensa al que arriesga con fe y al que no teme al desafío. La dimensión espiritual se intensifica de una manera pocas veces vista. Los sueños, las señales y las intuiciones no son ya destellos pasajeros, sino auténticos mapas de orientación. Escorpio descubre que la voz de lo divino se cuela en los pequeños detalles del día a día, que el universo susurra a través de símbolos, encuentros y coincidencias que no pueden ser ignoradas. La profundidad de su naturaleza lo hace capaz de descifrar estos mensajes y usarlos para elevar su vida y la de quienes lo rodean, convirtiéndose en canal y guía. Este periodo también trae consigo la capacidad de sanar heridas que venían de tiempo atrás. No solo se trata de cerrar etapas, sino de liberar patrones que habían limitado la expansión de su energía. Viejas cargas emocionales se disuelven bajo la intensidad de Marte y la suavidad de Venus, y esa mezcla de fuego y ternura da lugar a una nueva forma de vivir la entrega y el amor. El corazón de Escorpio, tantas veces marcado por pruebas, late con una fuerza renovada, listo para dar y recibir sin temor, consciente de que cada vínculo puede ser un camino hacia la trascendencia. La épica de este tiempo se manifiesta en la capacidad de sostenerse firme en medio de la incertidumbre. No hay miedo al caos, porque Escorpio sabe que de él surge siempre la creación más pura. Allí donde otros ven finales, él ve semillas. Allí donde otros se hunden, él encuentra impulso para elevarse. Esa es su verdadera victoria. Convertir lo que parecía ruina en fundamento, lo que parecía pérdida en motor, lo que parecía oscuridad en resplandor. La influencia de los planetas en este tramo del año no solo otorga poder y magnetismo, sino también claridad sobre el propósito. Escorpio entiende que todo lo que ocurre tiene una razón más allá de lo inmediato, que cada desafío es una llave hacia una puerta que todavía no ha abierto. Esa visión lo dota de paciencia y de audacia al mismo tiempo, porque sabe esperar, pero también sabe lanzarse con la contundencia de quien confía en la fuerza que lo guía. La transformación que se gesta en este otoño no es un proceso aislado, sino parte de una cadena de renacimientos que marcan su destino. Es un momento en el que el alma de Escorpio se recuerda a sí misma que nació para atravesar lo imposible y regresar más fuerte, para iluminar con su ejemplo, para demostrar que ninguna herida es definitiva, que ninguna sombra puede apagar el fuego de quien ha aprendido a renacer una y otra vez. En este escenario, la vida le pide dar un paso más allá, no conformarse con lo conquistado, sino mirar hacia horizontes más amplios, atreverse a crear lo que nunca antes había soñado. Porque el otoño de 2025 no es un simple tránsito de estaciones, es el despertar de un poder ancestral que lo coloca en el lugar donde siempre debió estar, como arquitecto de su propio destino, como guardián de los misterios y como guerrero que lleva en sus manos el fuego eterno que ni la oscuridad más profunda puede extinguir. En el otoño de este ciclo se activa una corriente oculta que pocas veces se despliega con tanta fuerza en la vida de Escorpio. No solo es un tiempo de pasión y determinación, sino un periodo donde las corrientes subterráneas del destino emergen con una claridad avasalladora. Más allá de los movimientos planetarios más visibles, se encienden resonancias profundas que abren un camino hacia territorios internos nunca antes explorados.
La vibración de Plutón, regente del signo, se siente con un pulso más fuerte en el trasfondo, recordando que la verdadera riqueza de este tránsito está en la capacidad de desmantelar lo viejo hasta en sus cimientos más ocultos para levantar desde allí una estructura indestructible. El magnetismo que rodea a Escorpio no se limita a lo personal o sentimental, es un imán para atraer también proyectos, alianzas y puertas que se abren sin explicación lógica. Es como si en este otoño el universo respondiera a un llamado secreto, concediendo encuentros que no solo marcan una etapa, sino que alteran el rumbo completo de lo que estaba escrito. Personas nuevas aparecen como espejos, mostrando con crudeza lo que debe ser trascendido y al mismo tiempo revelando con claridad hacia dónde debe orientarse la energía. En esos espejos Escorpio no solo reconoce debilidades, sino también fortalezas que había mantenido dormidas por demasiado tiempo. El tránsito de Mercurio y su retrogradación en noviembre no se limitan a malentendidos o retrasos. Hay una invitación más profunda, detenerse para escuchar lo no dicho, para leer entre líneas, para observar lo que no se muestra en la superficie. Esa pausa obligada se convierte en un entrenamiento del espíritu, en una oportunidad de aprender a descifrar la verdad en medio del ruido y de separar lo esencial de lo que solo distrae. Esta capacidad afinada se convertirá en un arma invaluable, no solo para resolver conflictos inmediatos, sino para forjar un camino donde la claridad de visión será su sello distintivo. La influencia de Venus en este tramo no se queda en lo romántico o afectivo, se proyecta en la forma en que Escorpio embellece su mundo, en cómo rediseña los espacios de su vida para que sean reflejo de la armonía interna. Lo estético se vuelve medicina, y lo bello se convierte en un recordatorio de que el renacimiento también pasa por rodearse de símbolos que eleven el espíritu. Así, el entorno comienza a reflejar el cambio interior y se convierte en una fortaleza desde la cual proyectar su fuego hacia afuera. Lo material también encuentra resonancia en este tiempo. Aunque se abren nuevas oportunidades de ingresos, lo más poderoso es la transformación en la relación con el valor. No se trata únicamente de generar dinero, sino de comprender el verdadero significado de la riqueza, la capacidad de sostener una visión a largo plazo y de invertir energía, tiempo y recursos en aquello que trasciende lo efímero. Escorpio aprende a reconocer lo que es esencial y a soltar lo que antes absorbía su fuerza sin retorno. De esa depuración surge una base sólida que lo impulsa hacia conquistas más grandes y duraderas. En lo emocional, la intensidad se convierte en una llama que ya no destruye. El signo encuentra en este periodo la sabiduría de transformar su pasión en motor de crecimiento conjunto. Las relaciones dejan de ser campo de batalla para convertirse en escenario de expansión. Aparece la oportunidad de vivir un amor sin cadenas, de experimentar vínculos donde la lealtad no nace de la posesión, sino de la elección libre y consciente. Esa madurez afectiva no solo transforma la vida personal, sino que proyecta un magnetismo tan poderoso que abre caminos en lo social y lo profesional, pues la confianza en sí mismo se multiplica al liberarse de antiguas ataduras. En el trasfondo espiritual, se abre un tiempo de revelaciones. Escorpio comienza a percibir cómo todo lo vivido hasta ahora cobra sentido en un gran entramado. Las heridas pasadas dejan de ser peso para convertirse en mapas de aprendizaje, y los desafíos actuales se revelan como pruebas iniciáticas que lo elevan a un nivel superior de conciencia. En este periodo, la conexión con símbolos, rituales y energías ocultas se intensifica, y la sensación de estar acompañado por fuerzas invisibles se hace más clara que nunca. No es una simple intuición, es la certeza de estar caminando de la mano de un destino que lo impulsa a asumir plenamente su lugar como transformador. El tono épico de este otoño se percibe en la capacidad de Escorpio de mirar la tormenta de frente y usarla como combustible. Su historia en este tiempo no se escribe en la calma, sino en el fuego del cambio, en la osadía de arriesgarse cuando otros retroceden. Marte en su signo le recuerda que el valor no consiste en no sentir miedo, sino en atravesarlo con la convicción de que al otro lado aguarda una versión más poderosa de sí mismo. Cada decisión tomada desde ese fuego interior se convierte en un hito que cambia no solo su camino, sino el de quienes lo rodean. Nada de lo que sucede en este otoño es casual. Cada encuentro, cada desafío, cada pausa y cada impulso forman parte de una sinfonía destinada a despertar en Escorpio la memoria de lo que siempre fue, un guerrero que atraviesa la oscuridad no para perderse en ella, sino para encender en su interior una luz que nadie puede apagar. Este ciclo no es un tránsito cualquiera, es el recordatorio de que su naturaleza es la de la resurrección, la de levantarse incluso más fuerte cuando todo parece derrumbarse, la de forjar con su fuego interno una vida que se expande más allá de los límites del tiempo y del espacio.